de la charla en la perorata con mi buen amigo Roberto Angelelli, así que vamos directamente a la primera entrevista del día de hoy, que tiene que ver con política. O sea, ¿no? Ya nos tienen mamados de la política, pero así es, la política este rato es uno de los temas coyunturales que más afecta a la sociedad. ¿Y cómo afecta? Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver la política y los políticos? Vean, este rato las definiciones que tomemos para las próximas elecciones, marzo de 2019, 24 de marzo para ser exactos, puede cambiar o no la realidad ecuatoriana. Así que es importante, pero solo va a haber unita, así que el resto son cosas más simpáticas. Disculparás por ello, la introducción. Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Lo que pasa es que cuando hablamos de política nos divertimos. Eso te decir, trataremos de que sea divertido. Así es que buenas tardes, Bernardo, en esta crisis y esta coyuntura, porque parecería que la gente quiere que todo vuelva a su cauce normal, pero no dejan de sorprendernos ni la política ni los políticos. Por si acaso, el cauce normal no es lo que había hace un año y medio. No, cuidado. Hace 11 años, por si acaso, eso sí era normal, el resto fue... Bueno, yo creo que más allá, incluso si uno revisa de lo que ocurría de la década última hacia atrás, tampoco era muy normal que digamos, pero era más aceptable que lo que tuvimos hasta hace poco. Y ahora el punto es que hay que seguir arrimando el hombro y trabajando juntos para una verdadera recuperación del Estado de Derecho, porque lo que nosotros repetimos permanentemente, Bernardo, no se trata de que la política, el poder, las autoridades pasen de los amigos de uno a los amigos de otro. O sea, ese tipo de cosas son totalmente inaceptables. Los ecuatorianos, cuando se manifiestan a favor del cambio, esperan que no haya abuso, que no se aproveche la situación. Así es que quién sabe qué vendrá después cuando este panorama nos pinta una situación no muy simpática. Pero en este punto, pregunto, tú que eres un analista político bastante suspicaz y andas detrás de todos los temitas aquellos, muchos dicen lo que hace muchos años en Uruguay, el Jorge Ortiz el otro día nos comentaba aquí justamente, sí, acerca de el que se vayan todos. ¿Crees tú que aquello es una solución? Porque muchos dicen, es que se vayan todos. ¿Será solución aquello? Bueno, Bernardo, aquí lo hemos intentado todo. Aquí refundamos el país cada 10 años con una constituyente, con un consejo de sabios, con un ungido supremo. O sea, siempre tratamos de encontrar una forma para reinventar el país. Muy pocas veces nos involucramos en primera persona como ciudadanos para tratar de solucionar las cosas. Esperamos además que todo se solucione por arte de magia y sin hacer sacrificios. Y en lo que terminamos siempre es de tumbo en tumbo. Que alguien nos venga a decir este momento que las cosas son mejores que la década pasada, por supuesto, hay más espacio para las libertades, hay un mayor respeto a algunas de estas libertades por parte del gobierno nacional. Pero, por ejemplo, los procesos de selección de autoridades, mi querido Bernardo, dejan mucho que desear y están empezando a generar más dudas que certezas. Correcto, lo vamos a tocar ahora. Pero yendo a lo que tú dices, las cosas han mejorado. Pero en lo económico muchos dicen, no ha mejorado. ¿A qué se debe? Porque eso es real. Creo que los ecuatorianos fuimos testigos de lo que ocurrió durante la última década, que creció enormemente el aparato del Estado. Se incrementó de una manera brutal el gasto público, en lugar de hacerse inversiones. Se despilfarraba recursos en eventos públicos, en cenas de artistas internacionales, en colgar medallitas a los amigos, cuando ese dinero nos pertenece a los ciudadanos. Son los dineros que vienen de nuestros impuestos. Nosotros desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo manejamos un observatorio de gasto público que venía ya anticipando, por ejemplo, lo que representa, aunque para muchos podría ser poco en cuanto a cantidad, el crear instituciones inútiles como la que en su momento se creó, la Secretaría del Buen Vivir. Pagábamos varios millones de dólares a un grupo encabezado por una persona que abrazaba árboles, que remaba por el río y nos decía qué hermosa es la naturaleza, y que después además contrataba a sus amigos para hacer la producción de programas de televisión que salían en los medios públicos. Ahí se van nuestros recursos. Entonces, cuando alguien viene y dice ahora, estamos en una situación económica crítica,
No es tampoco que la crisis surge por arte de magia. Es bueno revisar y ver lo que sucedía, porque ahí muy probablemente vamos a encontrar la causa de lo que estamos actualmente viviendo. Hay quienes viviendo. dicen obviamente que lo que estamos pasando en este momento es pagando la factura de 10 años de despilfarro, de 10 años de farra. Y ahora en Chuchaqui tenemos que pagar. Entonces, claro, desde Bélgica nosotros estábamos mejor. Desde Bélgica, vean cómo crecimos y todo. Sí. Hay que ver todo el bosque, no solamente ese arbolito. Ahora estamos pagando la factura de esos 10 años de farra. Es cuando uno se toma los traguitos el viernes. El sábado, qué dolor de cabeza. Claro, y además del sábado te das cuenta de lo que en tu peor estado pagaste la noche anterior. Y dices, ¿y ahora cómo cubro la deuda? Pues, o sea, resulta que además, como la gocé, me porté generoso, pagué la cuenta de mis amigos, llego el sábado y digo, ¿y ahora? Ese es el símil de lo que está pasando en el país, donde muchos disfrutaron, muchos aprovecharon del tema. O sea, por ejemplo, y ahí sí creo que iremos de a poco revisando lo que ha sucedido durante los últimos años. Se dio esta fiebre de las consultorías. Sí, oye. Consultoría para desarrollar los términos de referencia de una consultoría. Entonces, volaba la mosca consultoría. ¿Qué mejor forma de involucrar en la gestión pública a los amigos? Pues venga, le doy un contrato de consultoría. Así es que, por ejemplo, ahí te digo, está quizá uno de los puntos que hay que echar ojo porque, y creo que en una ocasión anterior ya lo discutimos, uno se enfoca en lo macro. Entonces la gente te dice, hay el gran caso vinculado a la corrupción de Odebrecht y te menciona que solo en este caso el ex vicepresidente procesado tendría un tema de 13 millones y quién sabe cuántos más millones de dólares de por medio. Pero si hurgamos un poquito más abajo y revisamos qué pasaba con el gasto público en los años anteriores, veremos, por ejemplo, que los mismos recibían por goteo contratos de consultoría de 50, 60, 100 mil dólares. 50, 60, 100 mil dólares. Uno suma y se va a dar cuenta por qué, por ejemplo, por las calles de Quito vemos tanto auto de lujo paseándose, o por qué ciertas personas de la noche a la mañana aparecen con lujosos departamentos comprados de contado. O sea, por lo menos ahí vemos dónde están los impuestos, ¿no? Porque por lo visto no solo estaban en las lindas carreteras, sino que también están en algunos consultores o en algunos funcionarios públicos que supieron manejar a su antojo recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos. Mauricio Alarcón, Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Pasemos al tema de la designación de algunas de las autoridades. Vamos al caso de la Corte Constitucional. Tema espinoso. Pero claro, ahora, te digo la verdad, y públicamente lo digo, ¿no? La comisión designada para designar, valga la redundancia, la comisión calificadora. La comisión calificadora, que suma, tendrá que designar a quienes serán los miembros de la Corte Constitucional. Me parece que es buena. No, pero credenciales las tienen. Pero, ¿qué pasa? El pero, ahí está. Yo siempre, no por ellos, por si acaso. yo siempre vengo acá, Bernardo, me invitas en estos procesos en los que empezamos a buscar información y a transparentar hojas de vida a través de radiografía política. Yo te digo, son personas indudablemente respetables. Hay gente con una trayectoria, creo yo, limpia, como el doctor Ernesto Albán. La comisión calificadora, efectivamente, pero sí hay que echarle un ojo y en eso precisamente estamos trabajando. Porque más allá de las credenciales académicas o de experiencia que puedan mostrar los miembros de una comisión calificadora, hay que también ver si respecto de los 27 candidatos no hay conflictos de intereses. Pero 27 candidatos enviados por varias funciones del Estado. Por la función ejecutiva, la legislativa y la de transparencia y control social. Que son los candidatos son 9, ¿no? Para llenar... 9 de cada función para llenar 9 vacantes. Exacto, para llenar 9 vacantes de la Corte Constitucional. Y claro, todo el mundo dice eso. ¿Y estitos? Entonces, ¿Y estitos, Mauricio? Yo no sé, pero por ahí, Bernardo, o sea, están los nombres. No podemos de este momento, digamos, hablar de 27 nombres, porque además en un acto que no sé si es reprochable o si genera alguna suspicacia, se repiten nombres. A eso iba, y son 27, no 28.
No, y este rato resulta que tenemos 25, porque el Ejecutivo repite 2 nombres. Entonces, claro, entre ellos el doctor Enrique Herrería Bonet, que está como candidato de 2 funciones. Pero no, nada en contra de él, por si acaso, nada en contra de él. Pero este tipo de actuaciones hacen dudar, como cuando en su momento, y lo mencionamos en su oportunidad, el Ejecutivo manda una terna de 3 hombres, cuando la Constitución y la ley mandan el tema de la paridad de género. Entonces esos errores son imperdonables. Este momento de lo que se conoce, la Comisión Calificadora ya ha mandado una carta al Ejecutivo a decir, disculpe, pero complete la lista, pues. No puede usted venir a repetir nombres que ya han sido planteados por otras funciones del Estado. Entonces, no podemos hablar de 27 nombres. Nosotros obviamente esperaremos a que haya el universo de candidatos a la Corte para empezar a sacar información. Sin embargo, ya hemos encontrado algunos asuntos que podrían generar preocupación y que creo que la ciudadanía los debe conocer, y qué mejor espacio que este, mi querido Bernardo, porque a mí me sorprende cuando, por ejemplo, una de las causas más controversiales de la Corte Constitucional anterior, que generó, tú sabes, incluso denuncias ante Fiscalía y demás, fue la del caso de la Cervecería Nacional. Por eso se le llamó a la Corte Constitucional la Corte Cervecera. Cuidado, repetimos, una Corte Cervecera, Bernardo, porque resulta que entre los candidatos mocionados por las funciones del Estado está el apoderado de la Cervecería Nacional para el proceso llevado ante la Corte Constitucional. Y además, ojo, está también un asesor de la Corte Constitucional cuando se emitió la decisión respecto al tema de la Corte Cervecera, de la Cervecería Nacional. Y ahí sí me adelanto solo para dejar la pica y forzarte a que me invites cuando ya estén los nombres. Sería interesante, porque esto además es un trabajo para los que nos preocupamos mucho de estos temas y trabajamos por una verdadera independencia de la justicia en este país. Sería interesante revisar quiénes fueron partes procesales en el caso de la Cervecería Nacional, porque por ahí nos ha saltado en una de las decisiones notificadas por la Corte que está un miembro del Consejo Transitorio. Así es que cuidado, por eso te digo, ojalá no estemos entrando a una nueva Corte Cervecera. Hay gente con muchas credenciales en la lista de los 25, hay gente que además se la ha jugado por la Constitución, por los derechos humanos en los últimos años, pero las cosas como son, Bernardo, porque no puede ser, como ha ocurrido en otras ocasiones, que nos quieran meter de agache a personas que, como he dicho, simplemente buscan ser ahora los amigos del poder de turno. Y recordemos que muchos de estas designaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cesado el anterior, metían nomás ahí por la tranquera, nos metían así por las galletas los goles, porque claro, entraban nomás y decían que el mejor calificado, etcétera, y vean lo que las autoridades que tuvimos. Pero bueno, esperemos que no, y en este caso, afortunadamente, e insisto, la Comisión Calificadora a mí me parece de muchos quilates. Y valga de nuevo el espacio, Bernardo, porque tenemos una buena Comisión Calificadora, insisto, estamos evaluando conflictos de intereses, pero ya algunas personas se han manifestado en el pequeño mundo de las redes sociales, que se amplifica a través de micrófonos como los de Radio Única, y te digo, sería una gran oportunidad para que esos miembros de la Comisión Calificadora resuelvan, por ejemplo, que todos los ciudadanos tengamos acceso a las entrevistas que se van a dar respecto de los candidatos. Que además está clarísimo que dice deben ser públicas. Entonces, pero ojo, o sea, el término público y el término publicidad también están muy prostituidos en algunas instancias, ¿no? Porque nos hablan de transparencia, pero no ponen a disposición de la gente la documentación. O nos hablan de transparencia y se brincan la Constitución. Entonces, confiando en las credenciales, en la capacidad y la experiencia de los miembros de la Comisión Calificadora, que además creen en la necesidad de llevar adelante un proceso independiente, transparente y con participación ciudadana, pues que esas audiencias en las que entrevistarán a los postulantes sean en realidad de libre acceso a la ciudadanía, para no toparnos como ya pasó, en el que exposiciones mediocres tenían 20 y excelentes exposiciones tenían 0, por la gran subjetividad con la que en su momento se calificó a ciertos postulantes, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Nacional de Justicia. Vamos a la designación de otro organismo que es importantísimo, sobre todo en la coyuntura política, el Consejo Nacional Electoral.
no han puesto fecha, están prorrogados el Consejo Nacional Electoral Temporal, con Gustavo Vega a la cabeza, están en funciones prorrogadas, no han puesto fecha, pero lo está haciendo bastante bien, bastante bien. Además porque, sobre todo Gustavo Vega y el coronel Alberto Molina han dicho, no queremos seguir, nosotros estamos aquí por, obviamente, ayuda al país y punto, se acabó y se acabó. Pero, ¿qué es lo que miras ahí, mi estimado Mauricio Alarcón? A ver, digamos, ¿y el pero? Ahí voy a partir de lo que tú señalas. El Consejo Nacional Electoral Transitorio ha tenido muchos aciertos. Por citar algunos, una primera depuración del registro electoral. Ya vemos que son más de 130,000, si no estoy mal. Así es. Que quedan de baja de lo que se conoce como padrón, porque han sido muertos, porque han sido además ciudadanos extranjeros que no cumplían con lo que dice la Constitución para acceder al derecho al voto. O vivían fuera y les falsificaban algo, como nuestro buen amigo Emilio Palacio. Por ejemplo. Que votaba en Guayaquil y dice, pero si yo estoy exiliado. Ahí y no puedo votar. Aciertos, Bernardo, como un diálogo al que se convocó hace muy pocos días, la semana pasada, por parte del presidente Gustavo Vega, para que la sociedad civil que trabaja en temas de transparencia, de democracia, de asuntos electorales, aporte en unas posibles reformas al Código de la Democracia. Es que aciertos han tenido, sin duda alguna, pero les atan de manos al decirles inicialmente, no, ustedes se quedan 60 días. Cuando se dan cuenta que en 60 días es imposible tener un CNE definitivo, dicen, no, quédense hasta ser legalmente reemplazados. ¿Por qué ir de experimento en experimento? Y ahora estamos de cara a unas impugnaciones, a unas audiencias por impugnación que van a tener lugar el día de mañana respecto de 3 candidatos. Veamos cuál es el resultado final. Incluso, Bernardo, de lo que tengo entendido, 3 candidatos, creo que, no sé si los 3 o 2 de ellos son parte del actual Consejo Nacional. Uno de los impugnados es parte. Estamos hablando, en este caso, de la consejera Camila Moreno, que Exacto. tiene una impugnación. Los otros 2 impugnados son el postulante por organizaciones sociales Luis Verde Soto y una persona patrocinada por una organización política que es la señora Velázquez Tixe, que es líder indígena también. Entonces, yo insisto en lo que ya se había dicho. La Constitución manda que la nueva autoridad electoral sea designada por concurso público de méritos de oposición. Ahora nos enteramos que se ha cambiado las reglas de juego a medio camino para incluir una fase de oposición. Esperamos que así sea. Sin embargo, ni era concurso, ni tenía méritos, ni contemplaba oposición alguna. Pasábamos al dedazo electoral. Públicamente, el señor Trujillo en una rueda de prensa dice, hemos resuelto que 3 de los 5 sean de las organizaciones políticas más votadas y 2 de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿para qué les hicieron perder el tiempo a los demás? Pues era de que revisen los resultados electorales y digan, en este momento, solo Alianza País, Creo y el Partido Social Cristiano pueden presentar candidatos. Y nos ahorrábamos un montón, pues. Y teníamos las reglas más claras. Pero se experimenta, se buscan las cosas. Entonces, en este momento no estamos siquiera con la certeza de que los más aptos y los más idóneos lleguen al Consejo Nacional Electoral. Estamos esperando, por ejemplo, y nosotros presentamos un pedido de información al Consejo Transitorio, que nos diga cuáles fueron los criterios con los que fueron valorados los 31 primeros candidatos para llegar a la lista de los 14 que están ahora. Claro, ¿por qué descalificaron al resto? Porque mucha gente que sabe que Ciudadanía y Desarrollo está haciendo veduría al Consejo Transitorio nos ha contactado y nos dice, ¿cómo puede ser posible que gente con muchos méritos, de acuerdo incluso a una tabla que circuló de la Secretaría de Gestión de la Política, queden fuera y que gente que estaba en los últimos lugares de méritos aparezca entre los 14? Entonces queremos saber los criterios. Esperemos, Bernardo, que pasemos a tener una autoridad electoral independiente y que las reglas de juego sean claras hasta el último momento, porque seguimos en esta fase de experimentación y, como dijimos nosotros, solo 3 autoridades definitivas. Ojo que esto empezó en marzo y estamos ya a mediados de noviembre. Solo 3 autoridades definitivas están en sus cargos y las 3 provienen de ternas del Ejecutivo. Así es, ¿Dónde está el nuevo Contralor? Superintendente de Economía Popular y Solidaria y Superintendente de Control del Poder de Mercado.
¿Y el resto no hay? Y el concurso para el Contralor. Y el concurso para Defensor Público. Y el concurso para Defensor del Pueblo. Oye, y pasemos al último tema. De acuerdo, tomamos el Consejo Nacional Electoral y nos pasamos directamente, porque el enlace es muy fácil, a las próximas elecciones seccionales. ¿Cómo las miras, Mauricio Alarcón, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo? Bueno, a ver, ¿cómo pinta el panorama? Desde ya se ven pugnas, y lo discutíamos por fuera de micrófonos, entre los candidatos que aparecen en las encuestas punteando la intención de voto. Lo que se está dando este momento, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, entre el actual alcalde y el actual prefecto, que tienen claro interés respecto del futuro de la alcaldía de Guayaquil. Que ninguno va a la reelección, porque no puede. Efectivamente, de ahí tienes tú algunas otras ciudades en las que los esposos apadrinan a las esposas. Entonces, como la ciudad de aquí cerquita. Como el señor no puede ir a la reelección, dice, no, es que venga mi esposa. Otras ciudades en las que los alcaldes, como no pueden ir a la reelección, apadrinan a sus hijos. Entonces, que la gente decida, por supuesto. Nadie dice lo contrario. Eso es precisamente el tema democrático. Pero no es muy saludable para la democracia el que no haya una alternabilidad real. Y ese es el panorama que se está presentando, donde además, con la gran cantidad de sujetos políticos en acción, partidos, movimientos nacionales, movimientos provinciales, cantonales y hasta parroquiales, nuevamente parece que vamos a volver a esas sábanas. Aquí en Quito recién precisamente llegó la actualización de los candidatos y ya están 14, Bernardo. Precandidatos, 14 candidatos a la alcaldía de Quito, sí. Además, según las encuestas, 2 concentran la mayor cantidad de votación y hay algunos que no pasan del 1%. Nadie dice que eso esté mal para la participación. No. Pero como yo digo, debemos empezar a trabajar hacia un sistema en el que los políticos también participen de manera responsable. Y ese es uno de los puntos que topábamos en esta reunión que te cuento que fue convocada por el presidente del CNE transitorio, en el que se decía, por ejemplo, dónde hay la participación política responsable, organizaciones que simplemente están ahí y que lanzan a cualquier persona con la intención de aprovechar la pauta que se les da en prensa, radio, televisión y vallas. Y ahí, por ejemplo, nosotros hacíamos una propuesta puntual, porque, por ejemplo, yo te digo, no estamos en contra de que se establezcan pisos de participación para que existan sujetos políticos. Ustedes saben que si es que no se logra un porcentaje de votación o un número de representación, se le saca tarjeta amarilla y tarjeta roja y se elimina del registro un movimiento. Yo creo que es mucho más práctico, porque además en este tiempo, Bernardo, hemos visto que quien tiene los recursos puede morir y nacer las veces que sea necesario. Por ahí hay un partido de un señor que tiene dinero suficiente para seguirlos resucitando cada que puede. Hagamos lo que hay en Alemania, pues. Básicamente, si usted lanza un candidato y quiere aprovechar la pauta que le entregue el Estado, que además se paga con nuestra plata, con recursos de los ecuatorianos, si usted no logra un 5% de la votación, sigue vivo su partido, pero usted le debe al Estado lo que le pagó en pauta en prensa, radio, televisión y vallas. A que se la piense bien. Si quiere participar simplemente para hacer uso de la pauta publicitaria de estas franjas, o si quiere en realidad entrar a competir para ganar. Creo que es mucho mejor. Así nadie se está quejando de que le matan el sujeto político, de que se queda sin partido. Participación responsable, Bernardo. Que cualquiera participe, pero que sepa que si está recibiendo recursos públicos para promocionarse o para promocionar a su movimiento, si no logra un porcentaje mínimo, pues que devuelve esos recursos a los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Mauricio Alarcón. Siempre interesante tus comentarios, tus opiniones y entretenidos también. Bueno, y te comprometo, como digo, al aire, porque dentro de poco, una vez que tengamos el panorama claro, sí me gustaría, como lo hemos hecho en otras oportunidades, sentarme aquí para que evaluemos, como se dice vulgarmente, vida, obra y milagros de quienes por los próximos 9 años aspiran a ser miembros de la Corte Constitucional. Vámonos a un temita musical, corte comercial y ya regresamos. La única, 94.5. Inicio de espacio publicitario.
El aseo de la ciudad está en tus manos. Saca tus residuos en los días y en los horarios de recolección asignados para tu barrio. Así evitas que las fundas se acumulen en las veredas y que los animales